Así, hermanos, pues seguimos adelante entonces hoy en este día y vamos a estar entrando en nuestro estudio, ¿verdad?, que tenemos hoy en el Evangelio de Juan. En nuestra charla la vez pasada fue visto lo que aconteció después con Cristo en lo que el Sanedrín decidió en hacer. Primero, el Sanedrín no estuvo en acuerdo. Ellos estaban en las tradiciones de los hombres de la ley y Cristo no, sino en la ley vivió y cumplió Jesús. Dijo conforme el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, si nosotros podemos acordarnos, él dijo: no pensáis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y nos damos cuenta que algunos hemos llegado a ver esto por algunos maestros, ¿verdad?, de la iglesia, que Cristo no tan solo cumplió la ley, sino que cumplió todo para que nosotros pudiéramos ser justificados por lo que Él hizo. Nos damos cuenta que Él impartió la justicia por esa razón, para nosotros poder ser justificados después por la fe en Cristo Jesús. Nos damos cuenta nosotros que Cristo cumplió para justificarnos. Esa fue la razón por qué Cristo Jesús cumplió la ley. No fue tanto que los hermanos, los padres de la iglesia, creyeron que Él cumplió por Él mismo, sino más bien por nosotros, para que así nosotros, por nuestra fe que Dios nos ha dado, podamos ser justificados. Segundo, el Sanedrín puso en plan antes atrapar a Cristo. Lo quisieron atrapar como un cazador busca atrapar a un tigre y llevarlo para interrogarlo, pero en vez fracasaron, conforme el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 32. Cuando vemos nosotros en el capítulo 7, versículo 32, vemos que ellos van en plan de atrapar a Cristo. Dice la Biblia en el versículo 32, los principales, los sacerdotes, enviaron alguaciles para que le prendiesen. El versículo 45, ellos después interrogaron a los alguaciles y dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Pero después sería diferente en este caso, porque nos damos cuenta que después el Señor iba a entregar su vida. Tercero, el Sanedrín usó a Judas, el discípulo por nombre de Jesús, para navegar donde estuviera Jesús aquella noche, con lo que Judas amó, el dinero, conforme al Evangelio de Juan 12, versículo 6, que dice: y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. O sea, lo llamaron un ladrón, porque le gustaba meter la mano en la bolsa y sacar de ahí para él. Así Cristo fue llevado por el Sanedrín, este concilio de 70 hombres que fue así compuesto, por la madrugada fría, al inicio de la mañana de esa misma noche, a Pilato. Cristo no había descansado, la cena ya había pasado, su cuerpo, su rostro había sido golpeado por los alguaciles, para después esa mañana ser azotado por los soldados, los judíos. Por los soldados, los judíos no azotaban más de 40 menos 1, pero los romanos no tuvieron tal ley conforme a los registros. Así Cristo, después de esto, cargó la cruz en esta condición débil, golpeado, trasnochado, herido, de pie a cabeza, en dolor en ese día. Todo esto sirvió para acelerar la muerte, para después no tener necesidad de quitarle la vida, sino Él entregarla al Padre y ellos solo confirmar que había muerto, pero no antes de la lección que veremos Cristo dar en la cruz, cuando Cristo encomendó lo que Él amó con su amado discípulo durante este estado moribundo, pero consciente de todo o de todos, aún por los que Él amó. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a leer así en las Escrituras, en el Evangelio capítulo 19,
aprendiendo más y viendo más lo que la palabra del Señor nos va enseñando. Capítulo 19, versículo 25 y 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Podemos tomar nuestros asientos en esta mañana. Vamos a ver tres puntos muy interesantes en este capítulo. No vamos a avergonzarnos y vamos a confrontar esto, ¿verdad?, de lo que nos enseña la Biblia para una lección para nuestras vidas también. Quizás hay algunas dudas, ¿verdad?, y quizás hay algunos comentarios que quedan en nuestras mentes de algunos que han dicho diferente a lo que vamos a hablar hoy en esta noche, o en esta mañana, perdón. Los tres puntos vemos: traspasó el dolor de su hijo. Lo vemos esto en el versículo 25, donde dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. El segundo punto vamos a ver: traspasó todo dolor de su madre. Traspasó todo dolor de su madre. Esto lo hallamos en el versículo 26, donde dice la Biblia: cuando vio Jesús a su madre, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. El tercer punto va a ser: traspasó al que él amó. En el versículo 27 dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí en este versículo 25, estaban junto a la cruz los que habían amado a Jesús. Quizás en estos casos podemos verlo siempre en la vida, ¿verdad?, que las personas que más nos estiman a tal difunto lo ven, ¿verdad?, en ese día, en ese momento tan doloroso, en ese momento tan difícil, a veces antes aún en los hospitales. Los más cercanos, los que aman más a esa persona, los que son especiales, ¿verdad?, esas personas que están para pasar a mejor vida, están ahí presentes al lado de a tal persona que está sufriendo. Y así lo vemos en este caso con Jesús. Y no vemos un gran número de gente que amaba a Jesús. Vemos un contraste también al mismo tiempo de algunos que se burlaron de Jesús durante este dolor que el Señor llevó en la cruz, esta pena que el Señor llevó. Esto traspasó el corazón de su cercana familia. Cuando nosotros nos damos cuenta, ya Jesús estaba para partir, estaba en su gran dolor, colgado en una cruz, delante de todo el público, delante de toda la gente que lo vio en ese día. Lucas 2:35 nos enseña algo que un profeta le dijo a su madre cuando dice: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Rápidamente nosotros podemos darnos cuenta que a través de lo que iba a acontecer en la vida de María, la madre de Jesús, iba a revelar lo que había en el corazón del hombre. Nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que los pensamientos de muchos se iban a revelar, y así a veces es en muchos de los casos. Nosotros nos damos cuenta que cuando acontecen cosas, nos damos cuenta quiénes son y quiénes no son. Nos damos cuenta, es la verdad, es lo que aconteció aquí, que solamente este pequeño número, ¿verdad?, que podemos hallar en la Biblia estuvo presente. Y un discípulo estuvo allí, que fue Juan, el que Jesús amó. Cuando leemos, ¿verdad?, la historia, nos damos cuenta que también su madre estuvo ahí, la hermana de su madre estuvo allí, y otras mujeres estuvieron ahí también, siendo testigos, ¿verdad?, de lo que estaba aconteciendo en la vida de Jesús en esos últimos minutos que ya le quedaban al Señor.
Ellos no le iban a quitar la vida, nunca pensemos nosotros que ellos le quitaron la vida a él, sino que él la entregó antes de que ellos le metieran la lanza en su costado, donde da testimonio Juan de que salió agua y sangre. Nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, en esta profecía que este hombre que Dios usó en ese tiempo reveló algo a la madre de Jesús para que ella se preparara para lo que iba a acontecer. Quizás esta joven doncella de una edad joven, quizás ella no entendió muy bien lo que significaba, porque claro, María era joven, ella era mucho más joven conforme a la tradición, quizás tuvo 15, 14 años cuando ella tuvo al Señor. Esta joven quizás ella no pudo entender lo que significaba esto, pero ya más después ella al tiempo, en su madurez, cuando ella iba a madurar, a ser una mujer, una madre, iba después ella ser testiga de lo que esto significaba. Traspasó su alma lo que estaba pasando con su hijo que amó como madre. Solo una madre puede saber el dolor que se puede sentir en este caso aquí hacia un hijo que ella ama. Imagínese usted, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Algunos imaginarse uno esto, ¿verdad? Pasando con uno de sus hijos y presenciando el dolor y el sufrimiento que se lleva a cabo, mas no pudiendo hacer nada, totalmente nada, estando uno excluido de poder, hermano, ayudar al hijo que ellos aman. Esto es algo que nosotros nos damos cuenta que María pasó cuando ella miró a su hijo pasar por esta situación. Traspasó su corazón una espada que dividió su corazón, lo dividió en ese momento, como también dividió a los que estaban ahí presentes, presenciando lo que estaba aconteciendo, los que amaban a Jesús, como los que no amaban a Jesús y que veían que Dios estaba destacando un juicio sobre algo justo que se merecía así. Había muchas cosas que ellos estaban ignorando. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí, cuando el pueblo permite que acontezca esto, había muchas cosas. Quizás usted, quizás yo, pensamos que ellos sabían quién era Jesús. Quizás nosotros podemos decir ellos conocían que era Jesús. Ellos solamente lo conocieron como uno que predicó, que sanó a muchos, que milagros acontecieron, pero no conocieron más de su trasfondo, como nosotros hoy en este día podemos nosotros estudiar el Antiguo Testamento y darnos cuenta que hay muchas profecías que confirman la vida de Jesús. Entonces, aún hasta en la madre de Jesús, quizás hubo dudas en algunos tiempos, como por mujer naturalmente, como una mujer, como un ser humano, digámoslo así, por naturaleza. Hay muchas cosas que no alcanzamos a entender muchas de las veces, y quizás muchas de las veces ella luchó para poder entender que su hijo era el Mesías. Ella mejor que ninguno sabía dónde él había nacido, mejor que ninguno ella había experimentado lo que nos enseña el Evangelio de Mateo, que un ángel se le había aparecido a ella y que la había llamado dichosa entre todas las mujeres, porque ella iba a ser la privilegiada en tener el Mesías. Y nos damos cuenta nosotros que quizás, ¿verdad?, por nuestra naturaleza caída también, ella no pudo comprender muchas cosas que estaban aconteciendo. Esto iba a traspasar su corazón, pero al mismo tiempo iba a revelar quiénes eran los que amaban al Señor. Traspasó, dividió en dos a los que amaron a Cristo como los que odiaron a Cristo. Lucas 2:35, otra vez este versículo dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es interesante ver cómo Dios utiliza estos acontecimientos en nuestras vidas a veces para demostrarnos nuestra naturaleza, quiénes somos. Muchas de las veces nos demuestra el Señor a través de nuestras fallas, ¿verdad?, quiénes somos nosotros delante de Él. Por eso nosotros estamos agradecidos con el Señor siempre, hermanos, porque
El Señor ha sido muy misericordioso con nosotros y ha sido un Dios de mucha gracia cuando Él nos ha salvado, ¿verdad? Con esta preciosa salvación. Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba. Cristo amó, pero amó especialmente a los suyos. Esto es lo que tenemos que ver nosotros, como una madre que ama a la comunidad, pero que ama especialmente a sus hijos. Hay ciertos atributos que la madre comparte con sus hijos. Ella no odia a nadie, ella ama a todos, ayuda a todos, pero hay algo muy especial, reservado para su hogar. Algo muy especial que está reservado para los suyos, para su familia. Ella tiene un amor muy reservado, muy especial para los que ella ama. Así nos damos cuenta nosotros aquí en este caso con Jesús. Jesús a nadie odió, Él amó a todos, pero Él tuvo un amor muy especial para los suyos. Como vemos aquí que nos enseña con el discípulo al que Él amaba. Nos damos cuenta que no tan solo esta vez Él usa esto para darnos a entender que Jesús amaba a Juan, sino que nos damos cuenta que también en el capítulo 13, versículo 23 dice: y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. O luego después nos damos cuenta en Juan 20, versículo 2, donde dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Nos damos cuenta que esto se halla en el capítulo 20, versículo 2, donde nos damos cuenta muy bien el amor que tuvo Jesús hacia Juan y Juan hacia Jesús. Y nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, el amor especial que el Señor tuvo. Algunos critican este texto para decir, ¿verdad?, que por la razón de que Juan estuvo más joven, por esa razón él corrió más recio que Pedro. Y por la edad le ganó por esa razón, ¿verdad? Nos acordamos de eso. Pero en este caso, más que todo, nosotros podemos, ya que sabemos bien lo que aconteció en el capítulo anterior o en este capítulo, nos podemos dar cuenta nosotros, hermanos, que Juan sabía dónde estaba el lugar. Es lógico que el que sabe dónde está va a correr más recio contra el que no lo sabe. Y corrió con más velocidad para llegar a ver si era verdad lo que había dicho la mujer cuando ella llegó a traer las nuevas. Nos damos cuenta nosotros en el capítulo 21 que otra vez se usa esta misma frase que aquí Juan utiliza. Entonces aquel discípulo, lee la Biblia, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Entonces nos damos cuenta que en el versículo 20, a quien amaba Jesús. El versículo 24, otra vez en este mismo capítulo 21, dice: este es el discípulo que da testimonio. Esto nos lleva a la cuestión a veces a decir, ¿por qué? Esto nos lleva a cuestión a decir, ¿por qué? ¿Por qué aconteció esto? ¿Por qué Cristo amó a Juan más y Juan da testimonio de ello? Bueno, esto es algo que muchos podemos decir muchas cosas de ello, ¿verdad? Quizás algunos pueden decir, ¿verdad?, que hubo algo muy especial entre Jesús y Juan. Algunos pueden decir que este es el amor especial que Jesús le tiene, o Cristo le tiene a los suyos, a su iglesia también. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque Cristo ama a todo el mundo, hay un amor muy especial que la iglesia puede sentir por medio de Cristo Jesús en sus vidas. Así nos damos cuenta nosotros aquí que estos estuvieron ahí, y así como Juan, que estuvo ahí presente, el Señor lo miró a él, estando él en un estado donde el dolor estaba llevando su cuerpo, estaba lleno de dolor, pero aún así estaba consciente de quienes estaban enfrente de él, y él estaba consciente de que su madre estaba enfrente de él. Y nos demuestra también el amor que el Hijo tuvo hacia su madre. Nos demuestra a nosotros que Él no va a partir al Padre hasta que todo quede claro en lo que
que todo quedara en orden, vamos a decirlo así, y que Juan quedara con esa responsabilidad de cuidar a su madre. Algunos han dicho que quizás esto es la razón, ¿verdad?, que la iglesia tiene, ¿verdad?, de adorar a la madre de Jesús, pero esto no es la lección, yo creo, que nos está enseñando aquí el Señor. Aquí la lección nos enseña que Cristo amaba a su mamá, Cristo amaba a su madre, y no quería partir antes de dejarla en el cuidado del que él amaba también. Estamos de seguro de ver de que Juan iba a cuidar a la madre de Jesús, iba a cuidarla así como Jesús la cuidó, iba a protegerla. Ya ella no estaba ya con José, ya José había fallecido. Y Jesús sintió esa responsabilidad siendo el primogénito de ella, siendo el primogénito. Él sintió la grande responsabilidad, así ya como él había quedado ya con eso, de dejar a Juan con esta responsabilidad de cuidar a su madre, de atender a sus necesidades, de estar con ella durante los días que iban a pasar. Esto no iba a ser algo que se iba a quedar en el olvido, en el corazón de la madre de Jesús. Esto iba a quedar en su corazón y esto iba a estar con ella por un buen tiempo, de ver a su hijo pasar por este estado tan terrible que pues no puedo hallar palabras como describir el impacto que esta madre iba a quedar, la imagen que iba a quedar en su mente de ver a su hijo, que nunca había hecho ningún mal, ser crucificado en una cruz en esa forma. Quizás una madre que pues pueda poquito entender que su hijo no era perfecto, su hijo quizás cometió un delito y que quizás había una oportunidad de haber escapado. Quizás eso iba a traer algo de alivio, no lo sé. Pero en este caso no iba a ser así, porque Cristo no había hecho ningún mal. Cristo nunca había despreciado a nadie, pero esto nos demuestra cómo puede el hombre ser tan malvado que aún hasta Dios podemos llevarlo a una cruz, sabiendo bien aún el estado en que estamos nosotros y el lugar que tiene Dios. Esto no queda de dudar que algunos dicen, si yo viera a Dios, yo lo trataría bien. Ya Dios nos dio una oportunidad, envió a su Hijo unigénito, y esto fue en la forma que toda la raza humana reaccionó. Todos los hijos de Adán reaccionamos juntamente con ese grupo en matar al Hijo de Dios. Culpables quedaron todo ese pueblo delante de esta pena tan grande, ¿verdad?, que nos damos después cuenta que en el día del Pentecostés el Espíritu Santo, cuando se derramó con ellos y fueron investidos ellos con ese poder, nos damos cuenta, ¿verdad?, que ya el Señor había preparado el lugar para que quedara esa pena en sus corazones de todo este pueblo que estuvo ahí presente. Yo veo, hermanos, cómo Dios aún así organizó todo, lo puso todo en orden, usó al hombre en su grandeza sin planearlo, en su grandeza, en su sabiduría. Nadie lo aconsejó a Dios, todo Dios lo hizo en este plan para redención. Nos damos cuenta nosotros aquí cómo Dios preparó esta muerte para preparar a este pueblo, para después ellos llevar esta pena, esta culpa que ellos iban a llevar en sus corazones, para que así después ellos se arrepintieran y Dios usara ese medio para que ellos sintieran ese dolor. Todos estamos culpables en este caso aquí, dándonos cuenta nosotros como hijos de Adán, quedamos culpables. Lo único que nos queda a nosotros es obedecer al Señor. Todos caemos culpables en esta sentencia de muerte que vemos nosotros en la Biblia.
Nos queda a nosotros obedecer al Señor, nos queda a nosotros sujetarnos al Señor, ya que así es como nosotros recibimos al Hijo de Dios. Un hombre bueno, imagínese usted, caminando por la calle, caminando por las aldeas, sanando, predicando la ley, predicando en obedecer la ley, predicando en enseñarle al hombre a amar a Dios con toda su vida, con toda su alma, con toda su mente, y al final de cuentas estos hombres llevarlo a esta pena de muerte donde tuvo que morir él en la cruz. Pero no iba a quedar ahí solamente, sino que por medio de eso, por medio de esa reunión, el Señor iba a redimir, Él iba a redimir a su pueblo a través de la fe en Cristo Jesús. Este es el segundo punto. Traspasó todo dolor de su madre. Su madre quizás pasó por algunos dolores en su vida, quizás hubo dolor en su vida cuando perdió a José, su esposo que ella amaba, pero este iba a ser uno de los más duros aquí, porque ella iba a ver a su hijo morir. Este iba a ser el más duro para ella, conforme a lo que la Biblia nos enseña. De todos los dolores que ella pasó, este iba a sobrepasar ese dolor, este iba a sobrellevar, este iba a ser el más grande de todos. El tercer punto que vemos ahora también es el traspasó al que él amó. En el versículo 27 dice, después dijo al discípulo, he allí tu madre. Nos damos cuenta nosotros ahora sí que en este versículo aquí el que queda con la responsabilidad va a ser Juan. Hay una controversia aquí universal porque algunos creen y piensan, ¿verdad?, que la iglesia está encargado de cuidar y de adorar a la Madre de Jesús, pero este no es el caso, como lo estuve explicando la vez pasada. Esta no es la lección, esto es algo directo, esto es algo que directamente le habla él a Juan de una responsabilidad que estaba delante de él en ese momento. Es una petición que Cristo hace a su mejor discípulo que estaba ahí presente, en cuidar a su madre que iba a estar muy necesitada. Nos damos cuenta que ahora a Juan le queda la responsabilidad de hacerlo o de dejarlo nomás así por el olvido, como cuando alguien a veces nos dice, te pido un favor, ayúdame a hacer esto y esto y lo otro, pero como no fue de tanto interés para nosotros o como no nos importa tanto, queda solo de saberse a través de los días si se va a hacer o si no se va a hacer, conforme a cómo nos vamos a sentir en hacerlo. Aquí nos damos cuenta de esto cuando vemos en Mateo capítulo 12, versículo 48 al 50. Nos damos cuenta nosotros aquí, y con mucho cuidado queremos ver esto, la lección que el Señor nos va a dejar aquí a nosotros, para que nosotros quizás hoy, con la ayuda de su Espíritu Santo, podamos tener otro punto de vista del cual teníamos antes. Con la ayuda del Espíritu Santo. Dice el versículo 46, y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tu hermano están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Es interesante que aquí Cristo va a usar esto para una lección para nosotros hoy en este día. Quizás usted puede decir aquí, es mi familia, salgo para afuera a recibirlos. Es la naturaleza por el hombre carnal que así solamente puede pensar, y todos podemos caer en esa situación. Y pensar, bueno, mi familia está afuera. Un momento, espérenme, mientras atiendo a las necesidades de mi familia que está afuera esperando. Pero nos damos cuenta que Jesús nos enseña una lección a todos. Nos enseña una lección personal de Él, en cómo Él ve la situación. Y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es lógico que usted y yo carnalmente lo vamos a decir, tu madre que está afuera, tus hermanos que están afuera, tus parientes que están afuera que te esperan.
ellos son tu familia. Eso hubiera sido la primera respuesta que yo le hubiera dado al Señor. Si Él me hubiera hecho esa pregunta entre todo el público, yo me hubiera sentido como el más inteligente de ahí quizás y el más sabido de eso. Oh, esto es lógico. Yo hubiera dicho a todos ahí, háganse a un lado. Señor, es tu familia de allá afuera. Pero el Señor me hubiera dado a mí una lección también y quizás hubiera quedado yo avergonzado después de la respuesta del maestro. Quizás en este caso mejor me convenía mejor verme quedado callado, ¿verdad? Y ver mejor dicho, Señor, ya que sabemos que el Señor estaba enseñando, quizás aquí hay una lección que yo no sé. Pero lo lógico sería que todos hubiéramos dicho, mi familia carnal, mis hermanos, mi madre, mi padre, mis primos, mi tío, mi tía, todos los que son de relación mía. Aquí hay una lección muy grande que nos enseña el Señor. Y Él hace la pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Fijémonos bien que Él usa dos formas en demostrarnos algo. Primero, Él señala a sus discípulos, esos son mi familia. Estos son los que viven conmigo. Estos son los que están a mi lado ahorita. Estos son los que con los que yo como. Estos son con los que yo tengo comunión con ellos. Estos son. Al momento que el Señor señala quiénes son, yo me imagino que la vista de todos ellos se dirige a la mano donde Él va a señalar. Porque quizás muchos van a pensar, bueno, lo correcto iba a ser de que el Señor iba a señalar hacia la puerta donde estaban sus parientes esperando. Pero al momento que Él levanta su mano y la dirige a sus discípulos, se quedan todos quizás espantados, porque afuera está su familia, con los que normalmente deberían de haber sido con los cuales Él cenaba, con los cuales Él tenía comunión, con los cuales ellos conocían sus necesidades, pero nos damos cuenta que fue totalmente diferente. Y dice, y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y luego lo más precioso es que aquí este evangelista Mateo usa la palabra discípulo, pero ese es solamente el título de los que están escuchando. Pero el evangelista se va más allá. El versículo 50 dice, porque todo aquel que hace, ahí cambia todo ya. Porque al momento que Él les dice, extiende su mano hacia sus discípulos, pudiera fácil haber dicho, bueno, pues yo soy discípulo, por título yo tengo el discipulado, yo estoy aquí, yo oigo, yo escucho. Pero el Señor ahora más se profundiza y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Por naturaleza, Él dijo, como todos podemos ver en familias, todos tenemos diferentes características. Pero en la familia, aunque hay diferentes, vamos a decirlo así, entre las familias hay 4 o 5 bandos, diferentes familias, y cada familia tiene su diferente característica. Entre esa familia hay una característica que todos ellos llevan igual. Llevan igual. ¿Por qué? ¿Por qué llevan ellos esa misma característica igual que las otras 3, 4 familias que están ahí? Nos damos cuenta nosotros que cuando nosotros nos juntamos entre la familia, todos lo tenemos en común, comemos lo mismo, hablamos lo mismo, a veces hasta nos parecemos iguales. Pero ¿de qué se debe eso? Se debe de eso de que son la familia que viene de ese patriarca que lleva esa naturaleza. Entonces, los discípulos no solamente se llaman discípulos, pero sino que también hacen lo que Cristo hizo, porque llevan la naturaleza
de Cristo. Y esto quizás algunos de nosotros vamos a decir, bueno hermano, pues entonces significa que yo no soy o no puedo yo ser. Pero tenemos que ver el auxilio que Dios nos da a través de la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo es el contraste del mal en el mundo. La ayuda del Espíritu Santo es lo que está entre nosotros, el contraste que está en nosotros, que va en contra de que todo lo que está en el mundo. El Espíritu Santo, hay el espíritu del diablo y hay el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo cada día: Espíritu Santo, habita en mí. Si en verdad somos creyentes, ¿verdad? Porque yo veo aquí, la Biblia nos enseña en este versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ya quedamos libres los que tenemos el título de creyentes. Pero después, cuando baja más abajo en este versículo 50, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es por naturaleza carne de mi carne y huesos de mis huesos, de mi hueso. Ese es en verdad uno como yo. Ese en verdad es uno de los míos que pertenece en la familia eterna. A mí me queda la única tarea, es el amor y la fe que hay en mí, que si yo tengo fe en el Señor Jesús, lo único que me queda a mí, a Frank, lo único que me queda a mí es hacer lo que el Señor me ha enseñado. Y que cuando le fallo, me levante otra vez, sacuda el polvo y trate otra vez hacerlo, sabiendo bien que no es por las obras que soy salvo, pero por la fe que yo tengo lo hago porque yo creo en el Señor. Cuando los retos se ponen más difíciles, cuando las paredes se suben más arriba, cuando el Señor nos va probando para demostrarnos nuestro estado físico, espiritual en que nos hallamos, en un ejercicio todos podemos saber cuánta condición hay en nuestras vidas, y no piensen ustedes que yo lo digo por la razón de que yo me sienta con mucha condición. Pero a través de un ejercicio de 1 milla, de 2 millas, de ir de un lugar a otro lugar, se puede dar cuenta la clase de condición que uno lleva. Mañana quizás usted quiera hacerlo, haga una caminada de 1 milla usted y a ver cuánto usted va a poder, o haga 2 o haga 3. Y cada vez usted se va a estar dando cuenta cuánto usted va a poder aguantar, demostrándole a usted en qué estado usted se halla. Por ejemplo, mañana puedo yo salir y ver a un pobre, a un necesitado, a uno que no conozco, a uno que no tengo ninguna responsabilidad, ninguna obligación de extenderle una ayuda. Y quizás mañana un pobre, cuando vaya yo a cargar gasolina, como todos tenemos coches, ¿verdad?, podemos hallarnos a uno así, de esa tal condición. Y al momento que yo veo a esa persona, al momento si yo soy sincero, y aunque no sea sincero, como Dios está en todo lugar, Dios se va a dar cuenta quiénes somos. Así en el caso de Juan. Al momento que el Señor le da este lugar a Juan, Juan iba a demostrar el amor que tenía hacia Jesús y el amor que debería tener hacia sus prójimos también igualmente. Aquí nos estamos dando nosotros cuenta de el ejemplo que Él nos demuestra. Otra vez el Señor nos enseña otro ejemplo en Mateo, y Mateo usa esto otra vez para enseñarle a los judíos lo que se debe de hacer. En Mateo 25, el Señor otra vez les habla a sus oyentes y a nosotros también hoy en esta mañana, y nos enseña. Y dice en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Fíjese bien lo que el Señor nos está enseñando aquí a nosotros, una grande lección.
En algunos casos, algunos de nosotros lo único que podemos decir es: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, para poder hacerlo, porque no lo puedo hacer. El día de mañana quizás lo vamos a tener que hacer. No va a ser algo fácil. Quizás para Juan no iba a ser fácil. Juan estaba muy cómodo, Juan tenía su vida, Juan era un joven, Juan estaba viendo un futuro de quizás un tiempo de casarse, un tiempo de ir al colegio, un tiempo de ser un adulto. Todo es el egoísmo, ¿verdad? Pero aquí en este caso vemos la petición del maestro que está en la cruz y le deja este lugar a su discípulo. Le deja este lugar que él iba a tomar. Esto iba a hacer al lado todos los planes de Juan. O si ya Juan, si estaba ya comprometido quizás, o tenía planes en comprometerse, esto iba a ser algo que ya iba a estar en su vida. Ya su vida iba a tener que cambiar. Ahora, si Juan ya se estaba registrando en un lugar para participar en ciertas cosas, ya Juan tenía que hacer un cambio en este caso, porque tenía que cuidar también de esta petición que al cual él amaba iba a cumplir. Ahora, aquí hay otra cosa que ustedes y yo tenemos que ver. Si Juan amaba a Jesús, iba a cumplir. Si Juan no amaba a Jesús, a los meses se le iba a olvidar, y ahí iba a olvidarse de la petición y dejar a la madre de Jesús a un lado, y quizás Juan iba a seguir en su vida, quizás ya se iba a olvidar de ser un creyente, ya dice: ahora sí ya soy libre, ahora sí yo ya puedo seguir adelante, ya esto ya se acabó, ya el maestro ya quedó ahí. Entonces tuvo que ver algo muy especial en dos partes: en la parte de Cristo, que lo hubo, y en la parte de Juan, que después se iba a desarrollar en la vida de él, en cuidar a algo muy especial que estaba en el corazón de Cristo. Nunca pensemos nosotros que Cristo no amó a su madre. Cristo la amó, y la amó mucho. Pero nunca vemos en la Biblia que Él nos haya dicho que ahora cuando yo me vaya, adórenla a ella. O que cuando yo me vaya, pídanla a ella y ella me va a decir, como en algunos casos, algunos lo tienen así en algunos lugares, lo he visto. Aquí nos demuestra también Marcos 3:34 también, donde también vemos otra vez esta misma lección. He aquí mi madre y mis hermanos. Y otra vez vemos la misma lección: todo aquel que hace. Marcos también, otra vez Pedro recolecta esto y se lo dice a Juan Marcos, cuando Juan Marcos está escribiendo el Evangelio conforme, ¿verdad?, lo que vemos nosotros. Y Juan Marcos escribe esta lección para los que van a después ser creyentes. Tengan en mente que la familia de Cristo no tan solo es por nombre, sino también es en cumplirlo. Fíjese dónde está nuestra tarea. Cuando yo veo esto, no queda lugar para más. Hermanos, el mundo es como una ola fuerte que usted y yo no podemos con ello. Al momento que esa ola de la corriente del mundo nos lleva, nos jala más y más y más para adentro, llevándonos, hermanos, a un lugar donde nos podemos solos hundir sin la ayuda del Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? El mundo es como una ola que usted y yo no podemos. Las ocupaciones de las necesidades del trabajo, después vienen los lujos. Sí, todo está hecho en una forma donde vemos nosotros que trabajamos, llegamos a lo que sigue, tenemos dinero. Llegamos a lo que sigue después, vemos la tele y vemos cosas que nos gustan, vemos después que todos lo tienen y lo queremos nosotros, y nos jala más y más y más para adentro hasta que ya no podemos y nos hundimos ya. Hay mucho cristiano que está hundido en las cosas del mundo, aún hasta gente que yo he escuchado decir: no tengo tiempo para ir a la iglesia los domingos. No tengo tiempo yo para poder participar. Dios conoce mi corazón. Lo haré en otro día. Ignoran ellos el ejemplo que le dan ellos a sus familias. Quitándoles a ellos el ejemplo es como dejar a un pecador sin la ley de Dios y sin la misericordia de Dios para que se pierda al final.
El ejemplo que le demos nosotros a ellos, ellos lo van a seguir, los que nos aman. Porque claro, esto es lógico, tenemos yo quiero que ustedes sepan, nosotros afectamos mucho a nuestros seres queridos. Cuando yo amo a alguien y alguien me ama a mí, yo afecto a esa persona como esa persona me puede afectar a mí. Al momento que esa persona se enferma, me afecta, me pongo triste. Al momento que esa persona prospera, yo me pongo alegre. Al momento que esa persona está en sus últimos segundos, me pongo muy triste y me pongo muy deprimido por la razón de que ya va a partir la persona que yo estimo. Entonces nunca pensemos nosotros, porque lo podemos pensar, de que nunca vamos a afectar a nuestras familias si nos conducimos en una cierta forma, los vamos a afectar. Yo me hallo a veces, hermanos, entre la espada y la pared en muchos de los casos, y la única forma y la única escape que yo puedo hallar es estando solo, sin que nadie vea mis ejemplos malos, sin que nadie vea mis gestos que yo hago, sin que nadie vea lo que yo soy. Porque mañana voy a afectar a mi familia, porque ellos me aman, porque ellos me ven en un lugar muy especial. Yo estoy entre la espada y la pared todos los días, porque el ejemplo que yo le doy, y yo y usted y todos podemos ser culpables. Si usted se sentía solo, bienvenido al club, porque yo también estoy en la misma situación que usted. Porque el ejemplo que le damos a nuestros hijos, el día de mañana, ellos lo van a vivir. El ejemplo que yo le dé en como yo vivo, no es lo que yo hablo, es lo que yo vivo, cómo yo vivo. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi devoción? Si su hijo ve la devoción en usted en el trabajo, su hijo va a ser un trabajador, eso es, y Dios tiene misericordia de él y no se convierte en un ladrón. Si su hijo ve que usted es un estudioso, él va a seguir el estudio también, porque va a decir, papá y mamá son estudiosos, yo también tengo que ser estudioso. Y otro hijo estudioso va a tener usted, si Dios tiene misericordia de él en algunos casos, y no se convierte en otra cosa. Entonces, hay personas que a veces dicen, yo no necesito ir a la iglesia los domingos no son importantes, yo tengo los otros días donde yo puedo hacerlo, pero ellos se olvidan de sus hijos, que sus hijos son los que están siguiendo los pasos de ellos. Y muchos de esos casos que yo he escuchado como pastor, en el corto tiempo que yo he sido pastor, porque yo sé que muchos han tenido, y quizás muchísimos pastores están de acuerdo conmigo, muchos de esos casos sus familias están en el mundo, por el ejemplo que les dimos a ellos. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Estaba yo escuchando a este pastor, hermanos, y no es de que yo lo escuche a él solamente, pero yo escucho a muchos mensajes, ¿verdad?, de diferentes pastores. La responsabilidad que le queda a usted, como le quedó a los judíos, fue de instruir a sus hijos. Esa es la única responsabilidad que nos queda a nosotros. El amor, la devoción es de instruir a nuestros hijos día, mediodía y de noche. Día, mediodía y de noche. Usted dice, hermano, eso es imposible, yo no lo puedo hacer. Esa es la meta, para que su hijo pueda tener la palabra de Dios en su corazón. Una vez escuché a un pastor decir, si no lo hacemos así, usted es como dejar a un pecador seguir en su pecado y en su naturaleza de pecado. Es como dejar usted que esa criatura, como lo describió este pastor, que todos hemos sido y todos hemos nacido en pecado. Y nuestras características son por naturaleza rebeldía, desobediencia, pereza, desatender, odiar, despreciar, ser egoístas, ser ávaros, hablar mentira. Esa es una naturaleza que no necesitamos enseñarle a nuestros hijos, porque eso ya lo tienen ellos. Yo me quedé admirado de esto. Digo, si ustedes como padres quieren ayudar a sus hijos, ustedes les queda de instruirle a sus hijos, como los judíos lo hacían. Darles la lección, llevarlos a la cruz, de enseñarles no nomás el amor de Cristo. Hay algunos padres que se agarran con eso de que el amor. Mire, si Dios te ama, ¿para qué
mejorar? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servirle al Señor? Ayúdame, por favor. No, tenemos que nosotros demostrarles el castigo. Y el ejemplo queda cuando la Biblia nos demuestra en Proverbios, donde el hijo que es desobediente debe de recibir azotes o debe de ser azotado. Eso demuestra también la sentencia que viene al final para llegar en acuerdo con el castigo eterno que Dios tiene para los que desobedecen a Él. Entonces todo va en línea. Y digo, wow, esto nos queda, es interesante ver esto. Yo quiero ayudar a mis hermanos, dije yo. Y necesitamos saber esto. Todos los padres como creyentes. Yo dije, yo quiero ayudar a mis hermanos para que ellos salgan si están en un estado de pensar de que es nomás enseñarles el amor. No, amados. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos por naturaleza que la ira de Dios está en contra de todo pecado. Dios es santo, mis amados. Él es 3 veces santo. Su pecado, hermano, no puede estar delante del Señor. El valor de Cristo tiene que sobresalir, tiene que ser más sublime que su pecado, que detesta a Dios y apesta. El pecado delante de Dios apesta delante de Él. Como antes se decía aquí en la iglesia, apesta delante de Él el pecado. Y muchas de las veces hoy en día los cristianos nos hemos olvidado de eso y nos hemos puesto nosotros en otra canción, la canción del amor, el amor, el amor. Hay gente que va predicando en las calles y en vez de hacer bien van haciendo mal, diciéndole a la gente, Cristo te ama, Dios te ama. No, hermano. Primero hábleles del juicio del Señor. Hábleles de lo que espera al que no está hallado en Cristo Jesús, dándole valor y énfasis a la obra que Cristo Jesús hizo y también al mismo tiempo llevando a esa alma a ver y buscar y decir, ¿qué hago yo entonces para escapar de esta ira y de este juicio que va a venir sobre todos los que no se hallan en Cristo? La única respuesta sería escondernos en esa cruz, escondernos en Cristo Jesús, abrigarnos en la justicia del Señor. Cuando yo leo la Biblia, yo veo esta grande responsabilidad de Juan. Juan, lo único que le quedó, si amaba a Jesús, es hacer lo que Jesús le había dicho. Yo a veces me hallo aquí atrapado y digo yo, Señor, pues si yo te amo, yo tengo que hacer lo que tú dices, Señor. Y a veces me hallo atrapado en mi soledad, cuando estoy a veces solo, cuando a veces estoy yo en mis estudios, o cuando a veces me hallo en situaciones así, cuando gente hay a mi lado. Usted dirá, pues usted es pastor. Bueno, eso no lo excluye a usted tampoco de decir, bueno, pues usted es pastor, esto es algo serio que redarguye el corazón de uno cuando ve uno esto de lo que el Señor le dejó a Juan, la grande responsabilidad. María iba ya a confiar en lo que Juan iba a hacer. María ya confiaba, ya después iba a confiar ella, la madre de Jesús, de que Juan iba a cuidar de ella. El día de mañana ella estaba segura de que Juan iba a ver por sus necesidades, de ayudarla al día siguiente, de si ella necesitaba alguna ayuda, Juan iba a estar ahí por la petición que al que él amaba le había dejado a él. Nos ha dejado una grande responsabilidad sobre nuestras vidas y no sé cuántas veces Juan se haya haber excusado y haber dicho, no puedo, Señor, voy a tener que dejar a tu madre con otro porque yo no voy a poder hacerlo. Lamentablemente yo tengo cosas que hacer, lamentablemente yo tengo situaciones en mi vida que no hallo lugar. Esa es otra trampa que el mundo hace. Yo me hallo en esta situación a veces, en estas situaciones donde digo no hay lugar ya más para nadie más. Porque yo solamente tengo tiempo para esto, para esto, para esto, para esto y para esto. Y todo tiene que ver con el egoísmo mío, de lo que yo quiero. El amor es mucho más que eso. El amor, como nos enseña, es sufrido. Si sufrimos con nuestras familias es porque los amamos. Si tenemos dolor a veces es porque los amamos. Si soportamos a veces situaciones difíciles de parte de eso es porque los amamos, ¿verdad?
Amamos a nuestros hijos aunque nuestros hijos nos hacen sufrir y viceversa. A veces el hijo sufre también con los padres. Tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer todo, pero todo se compone por medio del amor que les tenemos a todo ser humano. La Biblia no nos dijo que solamente nos amemos nosotros, ahora queda más grande el compromiso porque ahora el mundo nos deja a todos. Juan, el mismo apóstol que nos deja esta narración de este acontecimiento aquí con Cristo, su madre y al que él amaba, lo resume todo muy bien en 1 de Juan 3:18. Y dice, no nos amemos de lengua solamente. No le diga a su hermano, en algunos casos hay algunos de nosotros que le podemos decir al hermano, yo te amo. En algunos casos yo no he escuchado a algunos decirlo y aún hasta peor, ¿verdad? Pero es todavía peor decirlo y no hacerlo. Y más peor es no decirlo y no hacerlo, o hacerlo con los que nosotros queremos hacerlo. Porque el Señor nos enseña que debemos de amarnos todos los unos a los otros. Bendito sea el Señor. No amemos de palabra ni de lengua. O que sea, no nomás sea una palabra solamente, te amo, pero ahí queda. Quizás esto es lo que estaba aconteciendo en la iglesia de aquel entonces y todavía sigue aconteciendo. Muchos se congregaban, se reunían los domingos en el día del Señor, escuchaban el mensaje, pero nomás llegaban a decirse solamente así, lo amo, lo amo, lo amo. Pero ahí al lado habían 3, 4 que estaban muy necesitados y a ellos también le decían, lo amamos, pero nunca los ayudaban, nunca extendían su mano hacia ellos, nunca se preocuparon por sus grandes necesidades como una comunidad, sino que nomás los domingos pasaban y es todo. Que el Señor nos ayude porque la lección es grande y no nomás queda nomás de decirlo de palabras, sino que el Señor en verdad cumplió. En cumplir, en llevar la cruz, Él dijo, todo aquel, ¿verdad?, que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Toma su cruz y sígame. Yo quedo con esa cruz todavía en este día. Y mañana quizás también hasta que Cristo venga, yo voy a quedar con esa cruz. Lo único que me queda hoy decir juntamente con ustedes es, Señor, ayúdame. Es fácil amar a los que amamos, pero no es fácil amar a los que no amamos. Y por eso nos demuestra a nosotros que necesitamos la ayuda del Señor, que nos ayude a amar. Vamos a ponernos en pie en esta mañana, concluyendo con este mensaje, y vamos a pedirle al Señor su ayuda. Señor, aquí estamos delante de tu presencia divina a través de esta lección que vemos hoy en esta mañana, Señor. La lección de amor, Señor, que vemos nosotros, Padre, que tú nos dejas en la cruz. Señor, sabemos bien que el amor no lo vamos a hallar en el mundo. El amor solamente se va a hallar, el verdadero amor solamente se va a hallar en el Hijo y los que tienen el Hijo y los que saben que debemos de amar. Señor, somos a veces topados con tantos obstáculos en la vida, con tantas cosas que vienen en la vida, las preocupaciones, los problemas, el trabajo, mis necesidades, y nos olvidamos a veces aún de nuestros seres queridos. Perdónanos, Señor, empezando conmigo, yo soy el más culpable quizás aquí de todos. Ayúdame, Señor, para yo poder atender a las necesidades con amor, Señor. A veces el egoísmo, a veces los afanes de la vida, a veces el entretenimiento, a veces el egoísmo puede servir de estorbo, Señor. Ayúdame a superar esas cosas. Soy un pecador, Señor, y necesito de ti, Señor. Ayúdame en esta mañana, Señor. Necesitamos de tu ayuda para así poder alcanzar estas necesidades como Juan le quedó, Señor, en llenar. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Nosotros sabemos bien que esto no fue algo para que nosotros quedáramos con la responsabilidad de adorar o de cuidar, Señor, a su madre, pero sabemos bien que hemos quedado con otras responsabilidades que nos enseña que a veces no hemos cumplido, Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos. En lo profundo de mi corazón yo te lo pido.
Ayúdame, Padre, ya que nos has revelado qué somos. Ayúdame ahora, Señor, ya que me has revelado que yo no lo he hecho. Ayúdame, Señor, ahora a poder hacerlo, Señor. Ayúdanos a todos los que nos has revelado, nos has demostrado, que nos has hablado hoy en esta mañana, Espíritu Santo. Ayúdanos a cumplir y perdónanos y ayúdanos a no ser llevados por lo que hay en el mundo. Señor, te ruego, ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.